metabolismo de lípidos y vimos cómo es estos cuerpos cetónicos provenidos a nuestro organismo mediante un método prolongado de un combustible alterno muy importante, que son los cuerpos cetónicos. Entonces, se sintetizan por cetogénesis. Y ese nombre, ese término, es fácil recordarlo ahora, ¿no? Porque escuchamos hablar todo el tiempo de la dieta cetogénica. ¿Qué se refiere precisamente a esto? Mecanismos mediante los cuales es posible promover el organismo tenga células libres rápidamente y ante una limitante provisión de carbohidratos en la dieta, entonces se fuerza el organismo a ser cetogénico. Pero como está indicado en esta diapositiva, el problema es cetoacidosis. Los dos cuerpos cetónicos más importantes, el dioxirubinato y el cetosinato, son base conjugada de los respectivos ácidos. Y por lo tanto, entonces, hay un riesgo siempre de acidosis. ¿Sí? Entonces, eso puede ocurrir en pacientes diabéticos con una enfermedad no controlada. Y vimos entonces que los tejidos extrahepáticos pueden aprovechar esos cuerpos cetónicos que llegan a la sangre después de ser producidos por el hígado. Y la clave es entonces aprovechar al máximo esos cuerpos cetónicos. Si llega a el dióxido de nitrato, se abre la posibilidad de oxidar. Desde que pensamos entonces la posibilidad de oxidación, quitar electrones y generar DNA, entonces ya de frente nos ubicamos, ¿no?, en un compartimiento celular que sería la mitocondria. Eso está ocurriendo en la mitocondria, entonces de inmediato llega ese dióxido de nitrato y ya puede ser oxidado y tenemos ahí electrones que pueden pasar a la cadena de transporte de electrones para hacer fosforilación oxidativa. Nos quedamos ahora con el beta-hidroxibutirato oxidado, que es acetoacetato. Y ese acetoacetato ahora debe dar lugar a la formación de acetilcoenzima A. Lo vimos que es una estrategia muy útil para evitar gastar ATP, que es un material precioso bajo estas condiciones, se realiza esta reacción de transferencia. Simplemente se saca coenzima A de un producto y se pasa al acetoacetato para reducir acetoacetilcoenzima. Entonces no hay demanda energética para este proceso. ¿Sí? Se rompe un enlace que es altamente energético y se forma otro. Y este acetoacetilcoenzima ahora, de manera directa, ¿sí?, mediante la tiolasa puede formar dos acetilcoenzimas A, que de inmediato podría tres. Se completa la oxidación de tres, se podría obtener máximamente 10 ATPs, ¿sí?, por cada vuelta de tres, por cada acetil-CoA que es oxidado completamente mediante este mecanismo, ¿sí? Pero había que recordar esa transferencia de coenzima A. Dijimos que la fuente de esa coenzima A es precisamente succinil-CoA. Succinil-CoA formado en tres, a partir de la oxidación y la oxidación de alfa-cetoglutarato. Entonces, lo que la célula hace es invertir, ¿sí?, ese succinil-CoA. Y esa inversión implica, a su vez, pérdida de la posibilidad de generar mediante esta reacción GTP. ¿Sí? Pero a cambio, logra generar acetoacetil-CoA que abre la posibilidad después de obtener esos dos acetilcoenzimas A. Entonces es un proceso extremadamente útil, eficiente. ¿Sí? Y recordemos que bajo estas condiciones de ayuno prolongado, el cerebro ya se ha adaptado, ¿sí?, a recibir, a aprovechar estos cuerpos cetónicos, porque ya la glucosa está siendo un material escaso, precioso. Y dijimos también que esa preparación, esa adaptación, implicaba sintetizar esta enzima, la beta-cetosín-CoA transferasa. Una enzima que obviamente no va a ser necesaria cuando hay abundancia de glucosa. Si hay glucosa, entonces los tejidos preferentemente lo utilizarán. Pero bajo condiciones en las cuales la glucosa comienza a bajar, estamos entrando en hipoglicemia, llega al glucado,
Entonces, bajo esas condiciones de ayuno prolongado, el cerebro, por ejemplo, debe adaptarse. ¿Sí? Y dijimos además que este es uno de los casos en los cuales el hígado, ¿sí?, no expresa esta enzima, no produce esta enzima. Uno no la requiere, pero dos mejor. ¿Sí? No debería tenerla para no correr el riesgo de que esta reacción ocurra en el hígado y en su lugar permitir la salida de beta-hidroxibutyrato del hígado, permitir la salida de acetoacetato. ¿Sí? Los dos cuerpos cetónicos más importantes, más relevantes. ¿Bien? Entonces, eso lo hicimos, ¿verdad? ¿Sí, no? Gracias. Está dando la luz de la prueba de caritas que... Ok, entonces, este sería un cuerpo azul también. Aquí lo provocado, hay movilización de grasas, ¿sí?, motivado, promovido por glucagón, ¿no?, en sangre. Glucagón secretado por las células alfa del páncreas. ¿Sí? Ese glucagón ahora en los adipocitos promueve lipólisis. La lipasa sensible hormona es esta, la hidroliza sus triglicéridos. ¿Sí? Se producen los glicerol y ácido graso. El glicerol sale de los adipocitos. Estos tampoco lo pueden utilizar, lo pueden aprovechar. Y ese glicerol bienvenido en el organismo y mejor si llega al hígado, porque se puede aprovechar para hacer gluconeogénesis y dar lugar a la liberación de glucosa. Entonces el glicerol es un material gluconeogénico. Gluconeogénesis. ¿Sí? Los ácidos grasos ahora abundantemente están flotando en sangre metabólica. ¿Sí? Llegarán a varios tejidos, pero por la naturaleza no pueden llegar a cerebro. ¿Sí? Pero los demás tejidos sí, abundantemente están llegando al hígado y ese hígado entonces hace detoxidación. Entonces hay abundancia de acetilcoenzima en ese hígado. Y el hígado entonces tiene su requerimiento energético cubierto, puede producir suficiente ATP, y ese exceso de acetil-CoA lo utiliza para generar cuerpos cetónicos. Son 3 cuerpos cetónicos: acetoacetato, beta-hidroxibutyrato y acetona. Decíamos acetona, ese solvente, ¿no?, utilizado para limpiar el manto de uñas, para limpiar pinturas, etc. Es un cuerpo cetónico. Pero es prácticamente irrelevante en nuestro organismo. Lo eliminamos por el aliento, no tiene mayor contenido energético aprovechable, entonces no somos dos, ¿no? Beta-hidroxibutyrato y acetoacetato son los relevantes, que pueden ir a músculo, que pueden ir a cerebro. Entonces el cerebro, bajo esa circunstancia, está recibiendo mayoritariamente sus cuerpos cetónicos y los aprovecha para generar acetil-CoA. Y si llega el hidroxibutyrato, podrá oxidándolo, ¿no?, obtener además NADH. Entonces, cuerpos cetónicos, cetogénesis, ¿no?, extremadamente importante, no perderlo de vista. Sí, pero vimos también que era importante, además, recordar la posibilidad de cetoacidosis. También vimos síntesis de triglicéridos y fosfolípidos. Y lo vimos rapidito, porque sí, no hay necesidad de detenerse en el detalle. Aquí quiero que reconozcamos esta molécula que es ácido fosfatídico. Tiene un nombre así común, claro. Ácido fosfatídico que en realidad nos ayuda mucho a entender la estructura. Entonces, el nombre más apropiado debería ser diacil, dos grupos acilo, ¿sí?, glicerol fosfato. Si quieren 1, 2 diacilglicerol fosfato. Y es importante porque es el intermediario común para triglicéridos y para fosfolípidos. Y su formación comienza a partir del glicerol desfosfato. Ese glicerol desfosfato es esencial para la formación de triglicéridos y fosfolípidos. Recordemos que hay adipocitos solo se pueden formar a partir de hidroxibutyrato. Por eso, en primer adipocito se debe dar glucólisis. Mientras que en el hígado y en otros tejidos se puede formar a partir del glicerol. Ese glicerol puede ser fosforilato.
hay una quinasa, ¿no?, que se trata de esa formación. Ahora bien, los inhibidores de fosfato necesitamos ácidos grasos activados, a 5A. ¿Sí? Estos se convierten en los sustratos para esas ácidos transferasas que primero forman ese ácido fosfatídico, 1, 2 y así glicerol fosfato. Pero dependiendo de la necesidad de sintetizar de ácidos gliceroles, triglicéridos o fosfolípidos, la ruta cambia el género. Para triglicéridos, lo que se necesita hacer es remover ese grupo fosfato para permitir la formación del tercer enlace éster. ¿Sí? Entonces, una fosfatasa se encarga de remover ese grupo fosfato para formar simplemente 1, 2 y acilglicerol, y ahí, ¿sí?, entra el tercer grupo ácido, ¿no?, mediante esta reacción mediada por ácido transferasa, que requiere también ácido graso activado. Entonces, cada ácido graso activado, cada 5A, demanda 2 ATPs en su formación. ¿De acuerdo? De oxidación. Y esto implica entonces que la formación de este triacilglicerol, ¿sí?, demanda un total de 6 ATPs solamente considerando las activaciones requeridas en los ácidos. Entonces, sí, ¿no?, se demanda, se requiere ATP, pero ¿no?, es una inversión justificada porque se tiene después este combustible de reserva disponible en nuestro tejido adiposo. ¿Está bien? Dijimos, y aquí lo digo claramente, y que se quiere confundir, que hacer, no es culpa. Fosfolípidos sí son moléculas extremadamente diversas. Entonces, entender cómo funciona cada uno sería mucho más complicado y no es el propósito de nuestro curso. Y aquí nos quedamos, en la última clase, destacando esa diversidad estructural en los fosfolípidos. Luego también destacando la extraordinaria importancia de estas membranas, ¿no?, membranas fosfolipídicas, 5 nanómetros, que increíblemente, ¿no?, permiten realizar una serie de funciones que son esenciales, ¿no?, desde la posibilidad de definir un espacio celular. Dijimos que dentro de esta diversidad fosfolipídica se puede además disponer, ¿no?, de ciertos fosfolípidos en una monocapa que dan entonces una identidad particular, ¿no?, versus la otra. Entonces eso se da a nivel de todas las membranas, ¿no?, membrana plasmática, membrana de organelios, ¿no?, y comúnmente además la presencia de ese colesterol. Colesterol abundantemente requerido, necesario en las membranas para ajustar esa fluidez, ¿no? Y ahí nos quedamos. Entonces, el colesterol es un componente esencial, ¿sí?, esencial de membranas animales, ¿sí?, y es un precursor de moléculas fisiológicas importantes. Y respecto a esas moléculas fisiológicas importantes, tampoco nos vamos a perder en esos detalles, ¿no?, hormonas, cortisol, progesterona, estradiol, testosterona, todos derivan del colesterol. Entonces, por esas razones es extremadamente importante. Y además, el colesterol es un precursor requerido para que nosotros podamos utilizar vitamina D. Interesantemente aquí, esta síntesis demanda exposición a la radiación ultravioleta. Y esto tiene repercusiones porque si estamos continuamente, ¿no?, recibiendo la información negativa respecto a la radiación UV, ¿no?, bloqueadores solares, manga larga, sombrero, lentes, etcétera, etcétera. Entonces, en el mundo, especialmente del hemisferio norte, ¿sí?, ya se ha evidenciado deficiencias de vitamina D, ¿no? Entonces, la recomendación es, si necesitamos radiación UV, entonces lo mejor es exponerse, ¿no?, unos 10, 20 minutos al sol, pero
en horas en las cuales el impacto es menor. Temprano en la mañana, antes de la 10 de la mañana, o tarde, ¿no? Después del estrés. Entonces, necesitamos vitamina D y ese es el mecanismo de síntesis. Y eso también, ¿no? Como está claramente escrito ahí, referencial. No necesitamos preocupar. Ok. Entonces, recordemos esos mecanismos de transporte de los lípidos, ¿no? Requerido, esencial, y por eso se tomaron esas lipoproteínas. Moléculas complejos, si quieren, diseñados exclusivamente para transportar de manera segura esos lípidos. Entonces, ese colesterol y la grasa que ingerimos en nuestros alimentos, unos que otros, ¿no? Estarían liberando los kilomicrones. Kilomicrones. Como que distribuyen grasa exógena. Primero los kilos, ¿cierto? Y después por sangre. Esos kilomicrones lentamente que van perdiendo tejido, van perdiendo triglicéridos conforme van a sus poros capilares, regresan al hígado. Y en el hígado se desensamblan. El hígado además sintetiza colesterol. Entonces ese colesterol sintetizado en el hígado, los triglicéridos de ahí salen ahora en estas LDLs, que son las lipoproteínas que cargan, distribuyen grasa endógena. Contenido graso, el triglicérido se va perdiendo, terminamos con VLL remanentes y se transforman en LDLs. Las lipoproteínas de baja densidad, ¿sí?, tienen la característica de viajar preferentemente hacia el tejido estrepático, tejido periférico. ¿Sí? Y por eso entonces tienden a estar más en las arterias y por eso, ¿no?, el exceso de colesterol en LDLs es malo. ¿Sí? Es el principal culpable de aterosclerosis cerebros, accidentes cerebrovasculares. Mientras que las HDLs, lipoproteínas de alta densidad, recogen el exceso de colesterol y lo llevan de regreso al hígado, donde puede ser metabolizado. Entonces es un lugar más seguro para el colesterol. Estar en el hígado que estar flotando en el río. Y conocemos mucho acerca de los problemas que puede causar el colesterol, ¿no? Y el exceso de colesterol es hipercolesterolemia. Hipercolesterolemia. Entonces, para el trabajo final, usted va a averiguar todos los valores, los rangos que son normales. Porque puedo decir que hay casos, ¿no?, de hipercolesterolemia familiar, eso es, hay un componente genético allí, en los cuales los valores de colesterol en sangre pueden ser 10 veces mayor, 100 veces mayor y más. Y precisamente porque se identificaron esos pacientes, los médicos comenzaron a estudiar, ¿no?, lo que pasaba con estos pacientes, y a través de ese estudio, de esa investigación, se logró determinar cómo funciona, ¿no?, la distribución de colesterol en nuestro cuerpo y qué es lo que causa hipercolesterolemia. Entonces, sí, pues todas esas evidencias han demostrado que la aterosclerosis es causada por una acumulación de colesterol en las arterias, LDL. Estas LDLs transportan colesterol y colesterol esterificado. Y lo que vamos a ver en un ratito es que la avidez de las células por colesterol es tan alta que las células literalmente ingieren esas lipoproteínas de baja densidad. Hacen endocitosis, las incorporan hacia el interior de las células, ¿sí?, para asegurarse de que reciben todo el colesterol posible. Pero para eso entonces existen receptores específicos en las células. Entonces es un caso particular, eso no ocurre con las otras lipoproteínas. ¿Sí? Y esto ocurre precisamente por la necesidad aparente de las células de recibir todo el colesterol posible. Los dos médicos que hicieron estas investigaciones son Goldstein y Brown. Se hicieron famosos, ¿no?, por este extraordinario trabajo. Y fueron uno de los casos en los cuales la investigación o esos descubrimientos fueron en sentido contrario. Porque por lo general
Se hacen estudios en laboratorio o se identifica un proceso desconocido, etc. Y se hacen estudios en laboratorio, con lo que se llaman organismos modelo, ¿sí? O con otros diferentes sistemas que no son pacientes, que no son humanos. ¿Sí? Y se va armando una serie de experimentos hasta determinar cuál es el mecanismo, cuál es el proceso que conlleva a esa enfermedad. Este fue un ejemplo particular, porque partió de la experiencia clínica. Estos médicos, ¿sí?, encontraban pacientitos como este. Esta es una niña, 10 años, ¿sí?, que presentaba formaciones como estas en la piel. Tenía también formaciones en los ojos. Descubrieron, a ese entonces los médicos ya sabían, que estas contenían colesterol. Esto es, el colesterol estaba tan abundantemente presente en estos pacientes que se comenzaban a formar, a acumular, básicamente grasa, ¿no? Que era casi enteramente formada por colesterol en estas formaciones. Entonces, este es el resultado de hipercolesterolemia familiar. Y de inmediato se notaba porque había hermanitos, primitos, o tíos, o primos, que presentaban este tipo de enfermedad. La característica común en ese entonces es que estos niños sufrían ataques al corazón, derrames cerebrales, accidentes cerebrovasculares, aterosclerosis, por esos altísimos niveles de colesterol en sangre. Y fallecían, a muy temprana edad, producto de esa aterosclerosis. Entonces, el trabajo de Goldstein fue definir por qué, ¿no? ¿Por qué se acumulaba el colesterol en estos pacientes? ¿Cuál era la causa? ¿Cuál era el mecanismo? ¿Qué no funcionaba en estos pacientes que daban lugar a esa hipercolesterolemia? Y así descubrieron el receptor para las LDL, receptor de las lipoproteínas de baja densidad. De nuevo, no existe para los otros casos. Entonces, vamos a ver este video. Esta es una célula, ¿sí?, que puede ser cualquiera de nuestro organismo. Estas son los receptores. Y esto que está acá son las lipoproteínas de baja densidad que tienen ahí adentro el colesterol. Están olvidando todo. Luego es la LDL con el carbo y está aquí destacándose el alto contenido de colesterol, ¿no? Y sabemos que existe en esa lipoproteína de baja densidad. Entonces esta llega, ¿no?, por sangre y se asocia a sus receptores. Y esa membrana que contiene esos receptores puede ser incorporada, endocitada. Existe un sistema de proteínas que permite esa, imaginación que causa la formación de esas vesículas, son incorporadas al interior de la célula, ¿no? Las proteínas que causaban esa vesicularización se pierden, y la vesícula, ahora las bolsitas, se asocia a esos organelos que son los endosomas. El pH que es más bajo, y eso permite ahora que se disocie el receptor de las LDLs. Y lo que extraordinariamente se produce después es un reciclaje de la membrana. Entonces, la membrana que contiene nada más a los receptores regresa, ¿sí?, a la membrana plasmática. ¿Sí? Entonces,
Entonces, lo que ha ocurrido hasta ahí, a ver si lo puedo refrescar. De nuevo, allí hay receptores que han capturado, que han asociado, han logrado asociar, atrapar a las LDLs. Se produce esa invaginación, se forman las leucocitas vesículas, se pierden esas proteínas que causaron la vesicularización, y esas vesículas después se pueden asociar, fusionar con la membrana del endosoma para liberar las LDL a su interior. Pero lo importante es aquí aprovechar, reciclar esos receptores. Y los receptores ahora, las membranas que lo contienen, sufren el proceso reverso, que se llama exocitosis. Ahí está la vesícula y ahora la vesícula viaja en sentido contrario. Entonces ahí quiero parar un ratito. ¿Cómo creen que se logra eso? Estamos en una célula de nosotros, membrana plasmática y todo se hace rico. Membrana plasmática, membrana plasmática, membrana plasmática, membrana plasmática. Toda la pared de techo es membrana plasmática. Un montón de fluido, 5 nanómetros, fosfolípidos. Y ahí están embebidos los receptores. Lo que estamos diciendo es que de alguna manera la pared se forma una bolsa, ahora sí esa pared está en el interior flotante. Y la pared en la parte externa tiene los receptores. Y en esos receptores están pegadas ahora las LDL. Y eso lo tenemos aquí adentro. Y no solamente entra y está flotando, sino que ahora tiene que asociarse con esos organelos que están aquí dentro, un cuartito, vamos a llamarlo así, un cuartito particular, que es el endosoma. Y esa bolsa ahora que está flotando se pega al cuartito del endosoma. El cuartito del endosoma tiene un pH bajo y eso permite ahora la liberación de las LDLs. No solo eso, esos receptores ahora son proteínas preciosas que toma tiempo sintetizarlas. Entonces, ¿qué mejor que reciclarlas? Si hablamos de economía circular, aquí hay un ejemplo extraordinario, ¿no? Entonces, la bolsita se juntó ahora a la pared del endosoma. Pero ese cuartito tiene ahora la particular de poder mandar a sus bolsitas vacías. Y esos receptores ahora con las bolsitas, con la membrana, regresan a la pared. Se fusionan y ahora de nuevo los receptores están hacia afuera, ¿no? Esperando la oportunidad de captar LDLs. Entonces, extraordinariamente lo que el video dice es que ese proceso de reciclaje dura más o menos 10 minutos. Entonces funciona como una escalera automática en los monos, en los que la gente, ¿no? Están subiendo, 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 y la otra bajando, bajando, bajando. Entonces es un sistema eficiente de transporte que asegura, ¿sí?, la máxima eficiencia en términos de propósito. Para el caso de este sistema, de meter, no LDLs, sino meter a los transportadores de colesterol, que son las LDLs. Entonces, extraordinariamente existe esa capacidad de 10 minutos, ¿sí?, un receptor que estaba en la membrana, ¿sí?, ha hecho todo el viaje al interior de la célula, se juntó con el endosoma, liberó las LDLs que cargaba y regresó, ¿no?, a la membrana. Entonces, esa es una evidencia de la necesidad extraordinaria de las células de colesterol. Por eso le llamamos así, aridez. Las células necesitan tanto colesterol que son capaces de endocitar. Y ahora la pregunta, ¿no?, yo decía, es ¿cómo hacen entonces las células para hacer ese movimiento? Porque no es que simplemente las células se forman y están flotando. ¿Qué creen que pasa? Una gradiente de... Sí, ¿no? Como una gradiente se podría explicar, pero sería complicado pensar cómo tú puedes establecer esa gradiente que permite, primero, que la bolsita flote, no hacia adentro, al endosoma y después salga, ¿no? Para generar una gradiente tú necesitas subir una membrana o algo que los separe, ¿no? La
colectores, ¿no? Que ya hay internada la compra. Aquí en el interior no hay una membrana que cubra todo eso. Tenemos afuera la membrana plasmática. Entonces, ¿qué otro mecanismo podría ser usado? Proteínas motores. Bueno, Proteínas motores. proteínas motores. Ajá. ¿Y por qué funcionarían las proteínas motores? Santiago. Moverían la vesícula. ¿Cómo? Moverían la vesícula. ¿Y podrían hacerlo de manera específica? Bueno, como usted dice que sabrosquitas tal vez están programados para dar el ciclo, como las escaleras mecánicas. Y tal vez por eso, bueno, como ya es automático, tal vez no puedan controlar cuánto colesterol llega. Y tal vez por eso cuando se consume mucho, eso. Ya, ok. Entonces sí, pues no, necesitaríamos algo que tenga esa especificidad, no solamente para reconocer esas bolsitas, sino para llevarlos al lugar adecuado y después regresarlos. Dice, pues, ¿no? Las proteínas motoras, motores moleculares. Los motores moleculares tienen esa capacidad, ¿no? Entonces, el interior celular no es vacío, no es solamente un fluido, agua, ¿no? Hay también una red, el citosqueleto, donde hay filamentos de actina, filamentos microtúbulos. Sobre esto pueden cambiar esos motores moleculares, pero de manera específica, ¿no? Llevar esas bolsitas de las vesículas a los lugares correctos. Entonces, definitivamente hay esa capacidad extraordinaria para completar todo este proceso. De nuevo, eso hace entonces que continuamente en la parte externa de la célula, ¿no?, sobresalgan esos receptores. Receptores para LDL estarán siempre presentes. Y además se establecerá ese circuito que hacía que esos receptores estén llenos, estén ocupados por las LDL. Entonces, ahí está esa vesícula fusionándose con los endosomas, el bajo pH hace que se liberen las LDLs. Las LDLs se liberan del receptor, la actividad se pierde bajo estas condiciones y se recicla esa membrana. Se causa algo que se llama exocitosis. La vesícula ahora se fusiona con la membrana plasmática y ahí está, se completó ese reciclaje. El endosoma ahora se fusiona, ¿sí?, con lisosomas, que son organelos en los cuales hay enzimas de diferentes tipos, hidrolíticas, fibradas, y eso hace que ese colesterol ahora se vea liberado de la LDL, y ese colesterol está enteramente dispuesto para la célula, para que la célula lo pueda aprovechar. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando este sistema no funciona bien? Cuando el sistema funciona bien y las células entonces logran captar esas LDLs y ese colesterol llega a las células mandan entonces un mensaje: hígado, tenemos suficiente colesterol. No hay necesidad de que sintetices tanto colesterol. Baja la velocidad, estamos bien, no sintetices colesterol. Pero si ese sistema no funciona adecuadamente por alguna razón, puede haber mucho colesterol afuera, pero no es incorporado a la colesterol. Entonces el mensaje es de alerta. Hígado, no tenemos colesterol, el colesterol no está llegando. Y lo que el hígado hace es activar la síntesis de colesterol. Y el hígado en realidad podría sintetizar todo lo requerido, podría cubrir las necesidades diarias de colesterol. Entonces, con el colesterol que sintetizamos y el colesterol de nuestra dieta, tendríamos entonces poco a poco una gran cantidad, un exceso de colesterol, lo que conllevaría entonces a un aumento, como les decía, de 10, 100, 1000 veces, ¿no?, en algunos casos, los niveles de colesterol. Entonces, esa es la razón por la que el trabajo de estos dos investigadores, Goldstein y Brown, fue tan importante, ¿no?, y conllevó a su reconocimiento con el premio Nobel hace bastante tiempo. ¿Okay? Entonces, colesterol, por esas razones, es extremadamente importante. Síntesis de colesterol, todos los recursos provienen
deje de hacer rico. Dígame. El colesterol, entonces, es depositado en las células o se acumula, no a través del LDL o se acumula si no fuera, pero no regresa al hígado. Sí. Sí, también regresa al hígado. Regresa al hígado y la función ahí es HDL. Las LDL podrían ingresar con muy poca frecuencia. Con las HDL se encargan de llevar el colesterol de regresa. ¿Okay? Pero ahí se establece una especie de carrera en estos pacientes de hipercolesterolemia familiar. Porque el mensaje que el cuerpo ha procesado es: no hay colesterol. Las células no tienen colesterol, entonces el hígado sigue sintetizando, mandando colesterol a las células, pero después se transforman en LDL. Entonces, ese círculo vicioso, y por eso es importante, fue importante entender cómo se sintetiza. Entonces, por un lado, esos pacientes, ahora y hace bastante tiempo, tienen una esperanza de vida porque se regula su dieta, ¿no? Restringiéndose al máximo la grasa animal, ¿no? Previniendo la ingesta de colesterol, y también se trata a estos pacientes con inhibidores que impiden o reducen notablemente la síntesis de colesterol. Entonces, la producción diaria en el hígado, 800 a 1000 miligramos, que dicen que es el equivalente a una cuchara de sopa llena de colesterol. Y eso es suficiente para un día. Podemos entonces cubrir nuestros requerimientos diarios de colesterol en base a síntesis. Entonces, personas que son vegetarianas, no hay problema. No deberían sufrir una deficiencia de colesterol, porque en este caso su hígado debería estar sintetizando, ¿no? Más colesterol tal vez que una persona que consume, ¿no? Alimentos animales, de origen animal, con algún contenido de colesterol. Y hablar con las personas que siguen una dieta vegana, ¿no? Okay. Hay 3 etapas, ¿no? Para poder llegar a C27 colesterol. Para los propósitos de nuestro curso solamente nos vamos a concentrar en esto. La conversión de C2 hasta C6, que es mevalonate, porque esa reacción que produce mevalonate es la reacción que regula la síntesis de colesterol. Y por eso es importante. Ya habíamos dicho que este D-hidroximetilglutarico-A, HMG-CoA, era importante porque en términos del mecanismo, cómo se logra, ¿no? Todas esas reacciones son compartidas entre la síntesis de colesterol y la síntesis de cuerpos cetónicos. Recuerden que para la síntesis de HMG-CoA se necesitaban 3 acetil-CoAs. Entonces, comenzamos desde D-hidroximetilglutarico-A para terminar en mevalonato, decíamos, esa es la reacción final. Entonces, comenzamos con HMG-CoA o 3-hidroxi-3-metilglutarico-A, y en esta reacción realizada por esta HMG-CoA reductasa se forma mevalonato. Y esta reacción demanda NADPH. Entonces, no debería sorprendernos que se necesitan electrones, sí, pero que esos electrones los provee NADPH. Y esta es la reacción clave de la síntesis de colesterol. Y esta, entonces, enzima es famosísima además, porque se comenzaron a estudiar, a identificar, a tratar de identificar compuestos que podrían servir como inhibidores competitivos. Y esto lo hemos visto al inicio del semestre cuando hablábamos de inhibición competitiva, ¿no? Y este es un ejemplo extraordinario porque teniendo la estructura del sitio activo de la enzima se diseñó a los inhibidores competitivos. Ahora tenemos disponibles una familia de inhibidores, unas estatinas, que están siendo muy utilizados para tratar problemas de hipercolesterolemia. Estoy segura que todos nosotros aquí conocemos a alguien que está tomando estatinas. Sí, así de importante. Entonces, esta reacción de nuevo inhibir el HMG-CoA reductasa previene la síntesis de colesterol. Y es un tratamiento directo, entonces,
reducir, ¿no?, la hipercolesterolemia. Y obviamente esta enzima está también regulada, ácido GA como derivado de colesterol, actúan como moduladores negativos el propio colesterol también. ¿Okay? Entonces, esa HMG-CoA reductasa es la enzima que convierte HMG-CoA en bicarbonato, y eso es la reacción que regula, ¿sí?, la síntesis de colesterol. ¿Okay? Entonces, en pacientes de hipercolesterolemia, de nuevo, el se conoce, ¿no?, desde muy pequeñitos, infantes, se puede, ¿no?, identificar síntomas, y obviamente hay una historia familiar, ¿no?, los padres están alertas y se podría desarrollar este problema. ¿Okay? Entonces, de inmediato se restringe el consumo de alimentos, ¿no?, se comienza a hacer un tratamiento con estatinas, y eso permite una vida bastante cercana a la normal para estos pacientes. ¿Está bien? Ok. Para los que tienen buena vista, aquí dice homocigotos. Hipercolesterolemia familiar homocigota. ¿Qué significa eso? ¿Alguien se acuerda? ¿Puede escribir? Ley de Mendel. ¿Cómo? Las leyes de Mendel. ¿Cómo? Las leyes de Mendel. Sí. Homocigoto, heterocigoto. Exacto. ¿Qué significaría esto entonces para el Homocigoto, paciente? ah, yo lo reconozco como el AA, pero los dos son igualitos. Ya. Literalmente, ¿no? Y después ya no me acuerdo. Está muy bien recordar la mente. ¿Cómo no recordar la mente? Por favor. Ya. ¿Cómo sería entonces esa aplicación? Ah, Sí, de Castro. Que los dos padres o toda la familia tienen el mismo, o sea, tienen el mismo gen. Ok. Que los dos padres tienen la misma variante, ¿no? El gen es uno solo. Sería el gen que codifica, por ejemplo, para el receptor LDL. Sí, es esto. Hipercolesterolemia familiar. No es el no. Entonces, vamos a ver cómo se está a ver si se responde. Señor Castro, usted dice que los padres tienen esos genes deficientes, esa variante génica. Pero yo le pregunto, en ese momento decíamos que estos pacientitos morían de muy chiquititos. Entonces, si morían de muy chiquititos, ¿cómo es que se pueden convertir en padres? El gen es recesivo. El gen es recesivo. El gen es recesivo. ¿Cómo es eso? El gen no es dominante, y cuando los dos padres tienen el gen recesivo, por combinación, uno de los hijos va a salir con los dos genes recesivos y va a empezar la enfermedad. ¿Algo así? los dos serían así. Porque si se hace el cruce, Esto hay este genotipo. Sería homocigoto, heterocigoto. Heterocigoto, ¿cierto? Ahí está. Y probablemente no tendría ningún problema, ninguna sintomatología. ¿No? Porque este de acá daría lugar a un receptor normal. Y este de acá daría lugar a un receptor anormal, no funcional. Entonces, colectivamente sí, ¿no? Podría darse el caso de que no hay sintomatología. Pero, cuando, por ejemplo, el papá dará lugar a espermatozoides que tienen un gen normal y a otros que tienen el gen variante. ¿Sí? Y los otros serían normal, ¿no? Podría ser una mamá que también es heterocigota, por eso no muestra ninguna sintomatología.
los óvulos, los gametos, ¿sí? Tienen una sola copia de cada cromosoma. ¿Sí? Durante la fecundación, entonces habría de ir a medio, ¿no? Podría generarse diferentes combinaciones. Si es alta, no hay problema. Si es tan grande como una chica, tampoco hay problema, ¿no? El problema sería Los chiquitillos. si se juntan a chico con a chico. Por eso es homocigoto. ¿Sí? Y eso de dominancia o recesividad está relacionado precisamente con eso, el término de fenotipo. Grande y chico. ¿Qué se observa? El fenotipo normal. Por eso es que este es dominante, si quiere, este es recesivo. Este fenotipo no es obvio. Y por eso es que una persona que es heterocigota en función a este gen no muestra sintomatología. ¿No? Mientras que esta persona, entonces, para que demuestre esa sintomatología, ese fenotipo necesita tener los dos genes deficientes, las dos variantes, homocigota. ¿Sí? 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 Entonces luego cuando vemos, ¿no? Bueno, debería traer todos esos estudios aquí a la mente y tratar entonces de aplicar, ¿no? Esto sería la expresión. ¿Sí? ¿Está bien? Okay. Muy bien, entonces estos lamentables casos, ¿no? Podrían ocurrir, pero felizmente ahora hay medidas terapéuticas que ayudan a limpiar esa situación. Y algo más es que lo que vieron incluso Goldstein y Brown era que había casos en los cuales el problema era el receptor. El receptor era producido, se posicionaba en la membrana, pero le faltaba una partecita, ¿no? O no tenía la forma adecuada. ¿Sí? Que no tenía la forma adecuada, estaba presente, pero no se asociaba con los receptores. Y por lo tanto, no se asociaba con los LDLs. Por lo tanto, los LDLs se quedaban afuera. O a veces, en el proceso, ¿no? Internalización. Había algún problema que aquí, que impedía entonces que reciben los receptores y se incorporen al interior de la célula. Entonces había diferentes explicaciones, diferentes mecanismos que llevaban a ese hipercolesterolemia. Y eso permitió además entonces determinar que efectivamente era un problema genético. Al analizar hermanitos o primitos se veía el mismo problema. ¿Bien? ¿Bien? Entonces, eso es lo más importante de nuestra discusión del colesterol. Pensemos ahora control. Control, regulación del metabolismo del líquido. Esto va a ser una revisión, eso es lo que participante pequeño. ¿Okay? A mayor ingesta de carbohidratos, mayor síntesis de ácidos grasos. ¿Sí? Recordemos entonces ese nexo, ¿no? Entre carbohidratos y ácidos grasos, ¿no? Y al medio estaba acetilcoenzimado. ¿Sí? Acetilcoenzimado. Después ha habido muchos estudios epidemiológicos que han establecido ya de manera consensual, ¿no? Diferentes condiciones. Por ejemplo, a mayor consumo de grasa saturada, mayor síntesis de colesterol. Y también que abundancia de glucosa inhibe la detoxidación. Esto es, quemamos primero glucosa. Quemamos primero glucosa. Y el exceso de glucosa y el exceso de ácidos grasos, ¿sí? Es utilizado para su almacenamiento de grasa, ¿no? Como triglicéridos. Entonces, va a ser muy importante que vayan ustedes estableciendo esa lógica, ¿no? Recordar primero que insulina es la hormona postprandial, la hormona que aparece en sangre después de una ingesta de alimentos. Entonces, después de la ingesta de alimentos debería haber lipogénesis. Si
triglicéridos. Para eso entonces necesitamos sintetizar ácido graso y por lo tanto se debería activar a la acetilcoagulasa. Esta es la enzima clave, la que regula la síntesis de ácidos grasos, porque se necesita malonil-CoA en cada paso de síntesis, en cada vuelta de síntesis. Entonces, si esto es lo que hace insulina, entonces glucagón hará lo opuesto, promoverá lo opuesto. Glucagón es la hormona del hambre, la hormona del ayuno. Entonces, glucagón promoverá la hipólisis, movilización de grasas. Se deberá entonces activar a la lipasa sensible hormona. Se liberarán ácidos grasos libres, ácidos grasos no esterificados. Entonces, aumentará beta-oxidación. ¿Sí? En un ayuno prolongado, entonces, movilización de grasas. Esto deberá estar completamente claro y recordar. Hemos visto cómo la acetilcoenzima A es carboxilada con la acetilcoagulasa y cómo esta es la enzima clave en esa regulación. Pero quiero destacar este que no lo hemos dicho así específicamente. Cuando la acetil-CoA es activada, recuerden que la activación de la acetil-CoA mediada por citrato, esto es acetil-CoA que está saliendo, ¿sí? De la mitocondria con la lanzadera de citrato, activa a la acetil-CoA. Lo propio con cara energética pulmonar, más ATP que ADP. Modulación negativa por el producto, que es carminoico. ¿Okay? Pero la reacción implica carboxilación de acetil-CoA para formar malonil-CoA. Esa es la reacción clave. En cada vuelta de síntesis necesitamos malonil-CoA. El malonilo contribuye a esos dos carbonos que permiten la extensión del grupo ácido. Pero este malonil-CoA cumple además una importantísima función de regulación. ¿Sí? Malonil-CoA inhibe beta-oxidación, no permite beta-oxidación. Y eso también es absolutamente lógico. Si una célula en el citoplasma está sintetizando ácidos grasos, ¿sí? Esos ácidos grasos no deberían ir a la mitocondria para ser oxidados. No tendría ningún sentido que esos dos procesos estén activos simultáneamente. Entonces, el encargado de hacer esa regulación es el malonil-CoA. Malonil-CoA formado cuando la acetil-CoA carboxilasa es activa. Ese exceso de malonil-CoA ahora, esa abundancia de malonil-CoA en el citoplasma, inhibe beta-oxidación y el mecanismo es también directo. Malonil-CoA inhibe a la carnitina acetiltransferasa 1, CAT1, llamado también carnitina carnidoide transferasa 1. Recuerden que es la enzima, ¿no?, que convertía acetil-CoA a acetilcarnitina para permitir su ingreso a la mitocondria. Entonces, perfecto, ¿no? Si hay malonil-CoA en el citoplasma, indica que la célula debe hacer síntesis de ácido graso, no debe hacer beta-oxidación. Y lo que hace, entonces, literalmente, el malonil-CoA es cerrar la puerta de la mitocondria, inhibir a la carnitina acetiltransferasa 1. Para impedir entonces que esos ácidos grasos que están siendo sintetizados sean llevados por error, ¿no?, a la mitocondria para que se ocurra beta-oxidación. Entonces, esta es una de las reacciones más importantes porque se realiza esta lógica, ¿no?, de reciprocidad que se tiene entre esos dos procesos. Entonces, acabamos de hablar de regulación de colesterol, ya no lo vamos a ver. Pero tenemos que resumir esto. Este es un resumen de algunas de las reacciones del metabolismo de lípidos en el hígado. ¿Okay? Entonces, si estamos en ayuno, en sangre, aparecen ácidos grasos libres, ácidos grasos no esterificados, viajando, flotando en albúmina, recuerden ustedes. Estos ácidos grasos libres ingresan al hepatocito, se activan, forman acetil-CoA, y ese acetil-CoA es llevado a la mitocondria a partir de la lanzadera de carnitina
para hacer negociaciones. Bajo esas condiciones, entonces, ese acetil-CoA puede ser oxidado completamente fresco. Pero eventualmente y mayoritariamente se da la oportunidad de hacer cetogénesis. Pero estamos aquí en ayuno prolongado. El hígado entonces sintetiza acetoacetato y lo reduce para formar beta-hidroxibutirato y permitir la salida de esos cuerpos cetónicos. A partir de glucosa ahora se forma acetil-CoA. Y si esa glucosa está en exceso, ¿sí? Entonces se da la oportunidad de hacer lipogénesis. Comienza con la síntesis de ácidos grasos y por lo tanto entonces la acetil-CoA carboxilasa debe ser activada. ¿Okay? Se completa entonces la síntesis de ácidos grasos aquí, ¿no? En el citoplasma a partir del valonil-CoA, dando lugar a la formación de calmicano. 6 el ácido graso más largo que puede ser sintetizado por esta maquinaria de síntesis, ¿no? Del ácido graso. Y lo que nos vamos a ver es el malonil-CoA inhibe a la carnitina transferasa 1 K1. Asegurándonos entonces que cuando hay síntesis de ácidos grasos no haya detoxicación. ¿Okay? Y el hígado a su vez, ¿no? Produce triglicéridos, produce colesterol, no se ha incluido el colesterol que debería estar. Todo ese material sale con las lipoproteínas de muy baja densidad, de Bien, entonces creo que aquí tenemos casi todo y cuando comenzábamos a hablar de lipoproteínas, nos dijimos también que esta salida entonces de grasa endógena del hígado, si no ocurre adecuadamente, puede dar lugar a la formación de ese hígado graso. Está presente en pacientes que sufren alcoholismo, pero también en otros pacientes en los que no hay un excesivo consumo de alcohol. ¿Está bien? Preguntas, comentarios. Sí, señora. El caso de que mencionó del hígado graso es porque estas están vías para degradar el alcohol y no hacen de que no se llegue a cabo el colesterol no lo puedan procesar correctamente. El alcohol y otras condiciones, porque ahora sí se ha visto que hay otras condiciones que dan lugar al hígado graso, inclusive deficiencias en ciertas vitaminas, porque usted imagine, para que se puedan ensamblar esas lipoproteínas de muy baja densidad aquí, usted necesita sintetizar sus fosfoproteínas, necesita sintetizar sus carboproteínas, necesita sintetizar adecuadamente los triglicéridos y colesterol. Esa síntesis demanda además equivalentes reductores, NADPH. Entonces, si usted no tiene un hígado perfectamente funcionando, podría afectar seriamente la posibilidad de ensamblaje del LDL. Entonces, el ensamblaje no se da, ese contenido graso, esos componentes grasos, mal que bien se van acumulando en el hígado y van causando inflamación, hepatitis, que pueden tener después consecuencias bastante serias. Entonces, una de las malas formas que tenía el hígado graso era esa asociación con alcoholismo, que desde hace ya varios años se han identificado casos en los cuales hay ya problemas metabólicos de diferentes tipos que pueden dar lugar también al hígado. ¿Bien? ¿Ok? Muy bien. Entonces, con esto terminamos líquidos jóvenes. Bueno, terminamos líquidos y estamos listos para el examen del próximo viernes, el 28. Sí, 28. Sí, 28. ¿Está bien? Bien. Estiramos un poquito y seguimos. Seguimos porque venimos ahora